Este, un placer estar aquí con ustedes otra vez. Entonces, empecemos. Espero que estén muy bien y se encuentren muy bien hoy. Muchos saludos desde parte acá de Irving, Texas. Entonces, yo quería hablar hoy de algo en este mundo que ha degradado la condición de la humanidad. Algo que existe sin propósito afuera de lastimar, destruir y matar. Es algo que existe afuera y adentro de nosotros. Es el problema principal con el cual lidiamos todos los humanos y la razón por la violencia, disfunción y toda la maldad que existe. La razón que nacemos enemigos de Dios, espiritualmente muertos y separados de Dios hasta que nos salve. Es claro, estamos hablando del problema del pecado. Ahora, la buena noticia es que Jesús ha vencido el pecado y su muerte en la cruz pagó por tu pecado. De hecho, Dios nos creó para vivir sin pecado en un lugar no afectado por el pecado. Su idea original era un jardín donde puso a los primeros humanos que creó, Adán y Eva, y ellos decidieron pecar. Comieron de la fruta prohibida y por consecuencia cambiaron la perfección del jardín por una vida y un mundo lleno de pecado. Y también por consecuencia fregaron a toda la humanidad en el proceso y a todo el mundo. Y ahora por consecuencia de lo que hicieron Adán y Eva, toda la creación, todos y todo está infectado con pecado. Pero Dios sabía que iba a pasar eso. Y siempre tuvo un plan: convertirse en humano y vivir entre nosotros en la persona de Jesús, el único humano que nunca pecó. Ahora, claro, Jesús es 100% Dios, pero también era 100% humano y nunca pecó. Sí pagó la muerte que merece el pecado y esa muerte milagrosamente pagó por nuestros pecados. Pecados del pasado y pecados del futuro. O sea, Dios te perdona por pecados que todavía no has hecho. Dios es bueno, más de lo que se puede comprender y merecer. Pero el estándar de Dios es perfección y Él no permite el pecado donde Él está, donde Él vive. Cual nos deja sin esperanza, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Pero Jesús venció el pecado y nos salvó. Entonces Él es nuestra esperanza. Él está a punto de regresar. Jesús está a punto de regresar. Y cuando venga, va a separar el pecado completamente y lo va a aislar. Luego va a resucitar el planeta y va a plantar el cielo aquí en esta tierra. El cielo es un lugar físico que Él está construyendo ahorita mismo para que podamos vivir con Él en total perfección, sin pecado. Vamos a vivir en este planeta renovado que le vamos a llamar cielo. En el cielo vamos a vivir por toda la eternidad, conviviendo juntos, riéndonos, creando cosas. Van a existir cosas nuevas que no nos imaginamos y va a ser puro gozo. No va a existir la maldad, el miedo, las lágrimas. Nadie va a lastimar a nadie. Nadie se va a aprovechar. Nada se va a morir. Y lo más bueno es que Dios mismo va a vivir con nosotros. Y ya no va a ser un Dios invisible. Ya no vamos a necesitar fe. Vamos a estar físicamente con Él, siempre. Pura paz, pura felicidad, sin fin. Este es el reino de Dios. Es un lugar espiritual, pero también es un lugar físico. Es un lugar con ciudad capital, que se llama Jerusalén. Una ciudad que ahorita existe, pero es una ciudad que va a ser la capital del cielo. Es una ciudad con calles de oro. El reino de Dios es algo muy misterioso, es algo que todavía no llega, pero ya está aquí. O sea, Jesús todavía no ha llegado en su caballo al frente de su ejército contra el ejército del mundo para destruirlos y acabar finalmente con el anticristo, con la muerte, con el pecado. Eso viene, ahí viene, eso va a pasar, pero no ha llegado. Y al mismo tiempo, su reino está aquí, a todo nuestro alrededor. Está en lo bueno que existe, el gozo, la familia, los amigos, la comida, la naturaleza, la bondad de los humanos, la preocupación mutua, la diversión, todo lo bueno del mundo.
toda la transformación de todos los humanos que han conocido a Dios. El reino de Dios está vivo en este lugar. Más que eso, está físicamente aquí el Espíritu Santo, quien es Dios. Acuérdense, Jesús regresó a los cielos. El Padre está en los cielos, pero el Espíritu Santo está físicamente aquí, en la tierra, y vive adentro de nosotros, quien seguimos a Jesús. El reino de Dios vive físicamente adentro de ti, hijo de Dios. Y sin embargo, no ha llegado Jesús. Entonces seguimos batallando con el pecado en esta vida, esperando a Jesús y su reino que todavía no llega, pero ya está aquí. Entonces empezamos preguntando, ¿qué es el pecado? ¿De dónde viene? ¿Cómo es que causa y por qué nos debería importar? Entonces el pecado básicamente es cualquier acción o pensamiento en contra de Dios. Es cualquier cosa que esté en contra a Dios. Dios nos dijo cómo vivir, pero la mentalidad del pecado es escoger tu camino, es hacer las cosas como tú quieres, no como Dios dijo. Escuchen lo que dice Pablo en la Biblia sobre el pecado. En este versículo se encuentra en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. ¿Qué les parece? Está gacho, ¿verdad? El diablo nos ha convencido que el pecado es bueno, es chido, es divertido, se siente rico, pero en realidad el pecado es feo, es malo, es grotesco. En cambio, mira bien rápido lo que dice el siguiente verso sobre los frutos del Espíritu. Versículos 22 a 24. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. ¿Cómo estaríamos si viviéramos así? Y sin embargo, Pablo nos está diciendo que es posible. Entonces, ahora sabiendo un poco más sobre qué es el pecado, la siguiente pregunta obvia es ¿de dónde viene el pecado? ¿Verdad? Y antes de que nos creara a nosotros, Dios creó ángeles y otros seres. Y había un ángel que creó que brillaba con belleza y luz y se llamaba Lucifer. Ese ángel quiso ser Dios y convenció a un tercio de los ángeles a ponerse en contra de Dios. Y empezó una guerra en el cielo. Una guerra que perdió automáticamente, porque para Dios no es nada. Él con una palabra acaba con todo. Pero miremos por un momento cómo describe la Biblia esa escena. Está en Apocalipsis capítulo 12. Dice, después hubo una batalla en el cielo. Uno de los jefes de los ángeles, llamado Miguel, acompañado de su ejército, peleó contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer. Y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo. Arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Satanás quiere ser Dios, pero no es. Dios es su creador. Y como no estaba dispuesto a someterse a Dios, se creía más que Dios, pecó. Y fue el primer ser que pecó. Lucifer fue el primero que usó su libre albedrío para hacer lo contrario de su naturaleza, para actuar en contra de Dios. Y pagó con su vida. Fue arrojado del cielo y condenado al infierno eternamente. El diablo y sus ángeles, el tercio de los ángeles que también fueron arrojados,
Ellos no tienen oportunidad de arrepentirse o regresar con Dios. Ellos ya fueron juzgados y condenados. Y por esa razón el diablo y los demonios nos odian tanto, porque Dios nos quiere tanto. Y Jesús nos perdona y nos invita a su familia. Y como ellos no pueden hacer eso, y como no pueden con Dios, se enfocan en destruirnos a nosotros. El propósito de ellos es matarnos a nosotros, pero lo hacen a través de engañarnos. Mira qué dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 8. Dice, el diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Entonces volvamos a leer otra vez lo que dice la última parte del versículo que leímos ahorita en Apocalipsis. En el versículo 9 dice, arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Satanás se dedica a engañar. Satanás y sus demonios no tienen permiso de tocarnos. Eso lo aprendimos en el libro de Job. Ellos, igual que toda la creación, está bajo el control de Dios, pero sí tienen permiso de comunicarse con nosotros. Eso es parte del libre albedrío. Entonces el diablo se dedica a engañarnos. Mira lo que dice el primero de Pedro, capítulo 5. Dice, siempre estén atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Entonces lo que pasa es que Satanás nos engaña y consigue que pequemos nosotros con la intención de esclavizarnos para que nos quedemos adictos, lejos de Dios, sin conocerlo, y terminemos con él en el infierno. Acuérdate que entran al cielo no los que hicieron bien, sino los que conocen a Dios. Claro que los que conocen a Dios hacen el bien, ¿verdad? Pero es conocer al Dios lo que te lleva al cielo, no tus hechos. Pero el pecado nos aleja de Dios. Y no puedes conocer a alguien que está lejos. Es urgente que conozcamos a Dios. Es lo más urgente. Entonces, aunque sea cierto que Satanás se dedica a engañarnos y anda todo el día sin parar, toda tu vida va a estar ahí, atrás de ti. Es cierto eso, pero el otro problema realmente que tenemos es nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado es el que nos condena, no el pecado del diablo. O sea, sus mentiras, sus engaños nos enseñan cómo pecar, nos dan las ideas, nos dicen qué hacer, pero no tenemos que hacerle caso al diablo. Es nuestro propio pecado que nos causa hacerle caso. Y es nuestro propio pecado que también nos da ideas de cómo pecar. Entonces es nuestro pecado realmente, que es nuestro problema. Mira lo que dice Santiago en el primer capítulo. Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Entonces Dios no permite que el diablo nos toque necesariamente, pero no tiene que. Simplemente nos tiene que convencer que nos dañemos, lastimemos y nos matemos entre nosotros. Mira lo que ha pasado en este mundo, en esta humanidad. Con Adán y Eva, simplemente los tuvo que convencer que comieran de la fruta prohibida. Dios les dijo a Adán y Eva que se iban a morir si comían. Y el diablo usó eso para mentirles y les dijo, no, no es cierto, no es cierto. Más bien Dios les mintió a ustedes porque Él no quiere que sean como Él. Más bien si comen de la fruta, se convierten en dioses como Él. Esa fue la mentira que usó el diablo para que comieran del fruto. Ahora puedes ver el patrón. Satanás pecó porque quiso ser Dios. Adán y Eva pecaron porque querían ser Dios. Esa fue la mentira, ¿eh? Si comes puedes ser como Dios.
Y nosotros pecamos porque queremos ser Dios, pero no somos Dios. Dios es Dios. Entonces el pecado surge del pensamiento que podríamos y deberíamos y merecemos ser Dios. Y se manifiesta cuando actuamos como si fuéramos Dios. Y se ve muy claramente las evidencias que no somos Dios. Fallamos en todo. Nuestra justicia está corrupta. Nuestras buenas intenciones tienen malas intenciones escondidas. Nuestros esfuerzos de hacer el bien o hacernos bien a nosotros mismos y a nuestras familias terminan lastimando a la gente y haciendo daño. El pecado nos engaña, nos tenta con placer, con poder, con control, con riquezas, con todos los deseos corruptos de nuestro corazón y promete dejarnos satisfechos. Sin embargo, es una mentira, es una trampa diseñada para separarte de Dios. El pecado es el camino a la muerte. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Una nota muy importante, fíjense, que dice que los que solo viven para pecar van a encontrar muerte. No los que pecan, los que viven nada más para pecar. ¿Se acuerdan que dijo el hermano Alberto? A lo mejor nos emborrachamos, pero no somos borrachos. A lo mejor cometemos adulterio, pero no somos adúlteros. Hay una gran diferencia entre pecar y batallar con el pecado y vivir para pecar, ¿verdad? Cuando batallas con el pecado es porque tienes la convicción de Dios y eso es bueno. El que va a morir por su pecado es el que no siente nada mal por hacer su pecado, el que vive para pecar y nunca se arrepiente. Se oye raro, pero agradece cuando sientas culpa por el pecado y arrepiéntete. Jesús te perdona. Él sabe de lo difícil que es para ti. No nada más es un gran esfuerzo batallar con el pecado. Es una pelea hasta la muerte. Jesús pagó con muerte física y tú y yo pagamos con muerte a sí mismo. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 16, lo que dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 16. Jesús le dice a sus discípulos y a nosotros, dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mi causa, entonces se salvarán. Muerte a ti mismo quiere decir dejar de hacer tu propia voluntad. Cargar nuestra cruz quiere decir aguantar el sufrimiento causado por no hacer lo que queremos, aguantar las ganas. Como me decía mi mamá, mi hijo, si se tiene que amarrar un huevo, es lo que tiene que hacer, pero se tiene que aguantar las ganas. Es tan difícil, es tan intenso, que Dios usa la analogía de cargar nuestra cruz, cual representa muerte. Entonces, mira lo que dice Colosenses sobre esto en el capítulo 3. Dice, por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. Hermanos, tenemos que matar nuestros deseos. Tienes que ahogarlos, sofocarlos. Se siente como un gran sufrimiento. Duele. Pero Dios en tiempo te va a sobar y te va a recompensar. Hay grandes recompensas en esta vida para los que obedecen a Dios. ¿Se acuerdan de los versículos
que leímos de Gálatas 5 sobre la conducta del Espíritu. Déjame leerlo otra vez. Dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Esas conductas que describe esos versículos se les llaman los frutos del Espíritu. Y es exactamente lo que son, es fruta, ¿verdad? La fruta se tarda para crecer, no es instante, no se va inmediatamente a sentir chido, obedecer a Dios, se va a sentir hasta pésimo, pero Dios te va a ayudar, te va a dar fuerza, te va a liberar. Y sí va a ser difícil y muchas veces no vas a sentir muy bien, pero eventualmente, poco a poco, va creciendo la fruta, va creciendo el fruto. Un día de repente te das cuenta que no tienes miedo, que eres más paciente, que no te enojas tan fácil o tan grave. De repente te das cuenta que tus amistades se están componiendo, que no batallas igual como antes. Así es el fruto del Espíritu. Es consecuencia, es premio, es recompensa, que luego se convierte en parte de tu vida. Pero primero se tiene que obedecer a Dios. Tenemos que luchar todo nuestro esfuerzo, hasta la muerte de nuestra corrupta voluntad. Jesús ya venció la muerte y el pecado. Él ya los venció y nos ha dado la autoridad y el poder para dominar nuestro pecado. Mira lo que dice Jesús. Lucas capítulo 10. Jesús les dijo, yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo y les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones les hagan daño y para que derroten a Satanás, su enemigo. Entonces, ¿qué hacemos, gente? Luchamos furiosamente. Dios nos ha dado el poder y la autoridad y nos está protegiendo. Dios nos va a proteger y nos ha dado el poder para vencer a nuestro enemigo. Y hay cosas muy prácticas que Dios nos ha encargado para asegurar esto. Hemos hablado de la confesión, confesar tus pecados, ¿verdad? La oración y la acción, que podríamos llamarle obediencia a Dios. Tenemos que confesar, tenemos que orar y tenemos que obedecer a Dios. Entonces les quiero leer varios versículos para empezar a cerrar que representan esto. Primero de Juan, capítulo 1. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo, nos perdona nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 28. Al que disimula el pecado, no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. Mira que ahí incluye la confesión y la acción. Es confesar el pecado y dejar el pecado. Santiago capítulo 5 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. El pecado no tiene poder contra Dios y Dios habita adentro de nosotros, los seguidores de Jesús. Él le ha quitado el poder al pecado sobre nosotros, pero tenemos que actuar acuerdo. Mira lo que dice Romanos capítulo 6. Dice, de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida. Y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado
ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Entonces, ahí ese versículo nos dice muy claramente qué hacer. Jesús nos enseñó también cómo vencer al diablo a través de ignorarlo. Mira lo que dice Santiago en el capítulo 4. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero le da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces es la confesión, es la oración y la obediencia a Dios, es humillarse delante del Señor. Y eso simplemente, para hacer eso, tenemos que ser auténticos y honestos. Es todo lo que tenemos que hacer, decir la verdad. Cuando Satanás tentó a Jesús, después de haber ayunado 40 días en el desierto, Jesús no le hizo caso, lo resistió y le respondió con la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios es nuestra arma, como una espada. La Biblia le llama la espada que nos ha dado Dios, nos la dio para luchar contra el diablo y el pecado, para conocerlo a él. Entonces, cerramos con este versículo. Se encuentra en Efesios capítulo 6. Dice, finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alertos, que la verdad y la justicia de Dios los visitan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, es intensamente difícil batallar con el pecado. Es una batalla, una lucha hasta la muerte, pero es una lucha que Jesús peleó. Y Jesús dio su vida, Jesús pagó con su muerte. Y nos dio con qué. Nos protege, nos da las fuerzas y nos da la autoridad para acabar con nuestro pecado, para lidiar con nuestro pecado. Y tenemos siempre disponible a Jesús y su perdón para hacer eso. Nos vamos a caer, pero Jesús nos va a levantar. Y podemos confesar nuestro pecado, podemos estar arrepentidos, nos va a perdonar y nos va a exaltar. Mi oración para ustedes es que encuentren la fuerza interna, las ganas para aguantar, no hacer el mal y obedecer a Dios. Acuérdense, no se va a sentir bien inmediatamente. A lo mejor no van a ver el fruto inmediatamente. Dios requiere obediencia. Entonces tú compruébale a Dios que estás en serio. Obedécelo, haz lo que Él ha dicho que hacer y vas a ver, el fruto va a crecer. Entonces oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, eres tan bueno, tan lleno de misericordia y de gracia. Tienes un estándar perfecto que nosotros no podemos cumplir. Y en vez de enojarte con nosotros y castigarnos,
Tú te convertiste en humano y pagaste nuestro precio para que igual podríamos convivir y vivir contigo. ¿Cuál es el propósito de nosotros? Padre, no tenemos palabras con que agradecerte y te pido que nos ayudes más bien a obedecer. Danos las fuerzas a todos los que están escuchando. Danos las fuerzas para obedecerte. Ayúdanos a aguantar el sufrimiento de no hacer nuestra voluntad. Yo sé que para mí, Dios, me encanta pecar y no quiero hacer tu voluntad. Y cuando nos sentimos así, que muchas veces se siente así, mi oración es: Dios, ten misericordia, ayúdanos, perdónanos y ayúdanos a querer no pecar. Ayúdanos a querer obedecerte a lo más mínimo. Sabemos que eres fiel, Padre, y creemos en ti. Y tú nos prometiste que el que cree en ti va a ser salvado. Entonces ayúdanos a no nada más creer que existes, pero a obedecerte, a hacer lo que tú has dicho. Y llénanos de tu vida, de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. Ayúdanos a amarnos unos a los otros y ábrenos puertas, oportunidades, Padre. Llénanos de lo que queremos estar llenos. Buscamos el pecado por querer estar satisfecho, pero no podemos estar sin ti. Tú eres el único que nos puede llenar. Y te pedimos que nos llenes, que nos perdones, que nos salves y que nos ayudes. Te lo pedimos a través del Espíritu que está aquí con nosotros. Espíritu, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Padre. Amén.